En este trabajo vamos a hablar sobre la ciencia, una de las actividades más maravillosas que hemos inventado los humanos. Sin el conocimiento que ésta nos ha proporcionado, seguiríamos viviendo como hace milenios. Pero no se trata solo de una utilidad, de avances que nos facilitan la existencia. Vivimos en un medio rodeados de una serie de fenómenos naturales que, si los pensamos bien, no podemos sino clasificar de enigmáticos y desde luego de maravillosos. El universo, el conjunto de todo, el hogar de innumerables galaxias, formadas a su vez por millones y millones de estrellas, planetas, así como otros objetos. Sobresale por encima de cualquier otro objeto lo que la capacidad de maravillarnos y sorprendernos se refiere. La ciencia consiste en intentar responder a todas las preguntas que nos surgen. Hola, buenos días. Me llamo Pitágoras. Nací en el año 570 a.C. en la isla de Samos. Durante mi juventud viajé a Egipto y a Babilonia, y más tarde a Crotona, donde fundé la escuela de los pitagóricos. Entre nuestros estudios se encuentran los de los números primos, los números pares e impares y el de los números geométricos, como los triangulares, los cuadrados, los pentagonales, los hexagonales y así sucesivamente. Los pitagóricos también descubrimos los números irracionales, que no son ni los números naturales como el 1, el 2, el 3, ni los enteros como el -1, el 2, el -6, ni los racionales, que son todos ellos más las fracciones. Los números irracionales son los que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, como por ejemplo la raíz de 2. Los pitagóricos venerábamos los únicos 5 sólidos regulares existentes y pensábamos que representaban los materiales de los que estaba formado el mundo, que serían el octaedro, el aire, el icosaedro, el agua, el tetraedro, el fuego, el cubo, la tierra y el dodecaedro, el cosmos. Los pitagóricos cultivamos el concepto de número porque pensamos que es el principio de toda proporción, orden y armonía del universo. También creamos una base científica para las matemáticas. Y además en astronomía fuimos los primeros en decir que la Tierra giraba junto con otros planetas alrededor de un fuego central. En geometría descubrimos el teorema de Pitágoras, que supongo que os sonará de clase, que consiste básicamente en que el cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo, la suma de los dos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y en este triángulo rectángulo, que es este de aquí el rosita, estas dos serían los catetos y aquí los cuadrados. Entonces lo hemos llenado de arroz y vamos a ver que al darle la vuelta va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. A ver... Vale, y podemos ver que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Hola, soy Galileo Galilei. Nací en la ciudad de Pisa en 1564. Antes de empezar a hablar de mí, tengo que contaros un par de cosas. Los primeros astrónomos fueron los griegos. Ellos propusieron que los cuerpos celestes siguen círculos. En este universo circular, en el centro estaba la Tierra, y alrededor de ella circulaban sujetos en bóvedas. Aquí he realizado una maqueta del sistema solar según el geocentrismo. Se puede observar que en el centro se encuentra la Tierra y alrededor sujetos en bóvedas como la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y en la última bóveda las estrellas fijas, Urano y Neptuno, pero que aún no se conocían. Este modelo se llama geocéntrico porque la Tierra se encuentra en el centro. En el año 100, Claudio Ptolomeo sintetizó en su libro Almagesto todos los conocimientos astronómicos anteriores e introdujo elementos que dieron más poder explicativo al sistema geocéntrico. Hubo que esperar 1500 años a Nicolás Copérnico, que un año antes de su muerte publicó sobre las revoluciones de los órbitas celestes, en el que defendía que era el Sol y no la Tierra el que se encontraba en el centro del universo.
Sería este de aquí el sistema heliocéntrico en el que Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno giraban alrededor del Sol. Vale, bien, volvamos a mí. Yo era un físico más o menos importante, pero mi vida cambió cuando descubrí la existencia del telescopio y construí uno. Con él, en 1610, detecté 4 lunas girando alrededor de Júpiter. Esto contradecía el clásico sistema geocéntrico, pues en él solo se admitían revoluciones alrededor de la Tierra. En 1632 publiqué Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano, en el que 3 personajes dialogan sobre estos dos sistemas. Pero había un gran problema. Para algunos, situar el Sol y no la Tierra en el centro del universo era incompatible con la posición privilegiada que debían ocupar en este universo los humanos, creados por Dios y por lo tanto dotados de un estatus muy especial. El hombre elegido por el Señor no podía vivir en un lateral del universo. Por eso fui llevado ante la Inquisición, donde me obligaron a retractarme y viejo y ciego fui confinado en una villa de mi propiedad. Soy Newton. Nací el 4 de enero de 1643 en Inglaterra y estudié en Cambridge, aunque no con muy buenas notas porque me pasaba el día leyendo en la biblioteca. En 1696 publiqué mi teoría sobre la luz. En ella explicaba cómo estaba formada por partículas llamadas corpúsculos y que se propagaban en línea recta y no en ondas. La refracción básicamente es un fenómeno en el cual toda onda cambia de dirección al cambiar de medio. Por ejemplo, si hacemos incidir un rayo de luz en un vaso de agua, este cambia de dirección. La refracción es un fenómeno por el cual las ondas de luz rebotan al encontrarse una superficie. Vamos a explicarlo con un claro ejemplo. Me imagino que alguna vez os habéis sentado en la parte derecha de la clase y tenéis que pedirle a una persona que baje las persianas para poder ver la pizarra. ¿Esto por qué se debe? Vamos a explicarlo. Las ondas entran por la ventana con un determinado ángulo sobre la pizarra. Y con ese mismo ángulo rebotan hacia los pobres alumnos de la derecha. Y ese es el motivo por el cual no podéis ver. Dejemos a un lado la luz y pasemos a uno de mis grandes descubrimientos: la ley de gravitación universal. Supongo que os sonará, así que no nos vamos a detener. Ahora pasemos a las 3 leyes de la dinámica, que explican el movimiento de los cuerpos como sus efectos y causas. La primera ley, o ley de la inercia: todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. La segunda, o ley de la interacción y la fuerza: el cambio de los movimientos es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Y la tercera, o ley de acción y reacción: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Hola, soy Charles Darwin y nací en 1809. Después de acabar mis estudios universitarios me embarqué en un viaje en el HSM Beagle por todo el mundo durante 5 años, en el que recogí muestras de animales y de plantas y realicé estudios biológicos y geológicos. Después me casé y algunos años más tarde me fui a vivir a una casa de campo a las afueras de Londres. Por aquel entonces ya empecé a plantearme la teoría de la evolución, pero no estaba seguro. Lo necesitaba estar y, por lo tanto, empecé a realizar estudios y pruebas de todo tipo. En 1859 publiqué mi libro El origen de las especies, en el que explico que las especies han ido evolucionando a lo largo de los años, fomentadas por la competencia con otros seres vivos y su entorno. También explico que esta evolución no sigue ningún patrón, es decir, que lo pueden hacer un poco como que salga, que tiene un final abierto, no sigue ninguna fuerza. Vale, os lo voy a intentar explicar con un ejemplo. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Pongamos que antes lo tenían más corto. Aquí tenemos a una población de jirafas con el cuello corto que solo se alimentan de las hojas más bajas de los árboles. Pero, por casualidades de la vida, se produce una mutación y aparece una jirafa con el cuello más largo. Esta jirafa accede a las hojas más altas de los árboles, por lo que se alimenta mejor y tiene más posibilidades de reproducirse. Esta jirafa se reproduce y tiene hijos con sus mismas características genéticas, es decir, con el cuello largo. Por lo que generaría jirafas con el cuello también largo que a su vez se alimentarían de hojas altas, tendrían más posibilidades de reproducirse y al final las jirafas con el cuello pequeño desaparecerían y solo sobrevivirían las del cuello largo.
Y así es como hemos llegado a la población de jirafas que tenemos actualmente. El 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polonia en aquella época era de los rusos, así que estudiar era muy difícil, y más si eras una mujer, así que cuando cumplí los 24 años decidí mudarme a París. Al principio viví con mi hermana, pero al terminar mis estudios como física y matemática, siendo la primera de mi promoción, me compré un ático en el que continué con mis estudios. En 1894 me licencié en la Escuela Superior de Física y de Química en París, donde conocí a Pierre Curie, con el que más tarde me casé. Al principio trabajábamos en casa, pero más tarde decidimos comprar un desván donde montar nuestro propio laboratorio para investigar el curioso caso sobre el que habíamos oído hablar, la tierra de Petzvienda. Según había oído hablar, aquella tierra que se encontraba en Austria tenía propiedades parecidas al uranio, así que comencé a investigar con Pierre. Tuvimos que procesar casi 10 toneladas de aquella tierra para descubrir aquella sustancia a la que más tarde llamé radio. De mi doctorado presenté mi tesis sobre el elemento que había descubierto, el radio, el cual me lanzó a la fama. Caminé toda mi vida hacia la radioactividad, descubrí otro elemento, el plutón, desarrollé técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos. Investigué el uso de la radiactividad con fines medicinales y en 1903 gané el Premio Nobel de Física y en 1910 el de Química. Hola, me llamo Albert Einstein y nací el 14 de marzo de 1879. Fui el científico más conocido del siglo XX por mis hallazgos en el campo de la física, como la teoría de la relatividad. Pero antes de explicarosla, quiero hablaros un poco de mí. Nací en la ciudad alemana de Ulm, pero al año de nacer, mi familia se mudó a Múnich, donde viví hasta los 15 años. A los 17 empecé a estudiar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. 5 años más tarde, ya graduado, conseguí la nacionalidad suiza y en 1902 empecé a trabajar. 1905 fue mi año más fructífero, resultado de la publicación de 4 artículos científicos sobre los efectos fotoeléctricos, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad espacial y la equivalencia masa-energía. Con el primero conseguí el Premio Nobel de Física en el año 1921. El segundo me hizo conseguir el grado de doctor. Y los dos últimos me hicieron ser el científico más famoso del siglo XX. Bien, llegados a este punto, os explicaré un poco por encima lo que es la teoría de la relatividad. Para ello necesitamos conocer dos postulados. El primero es que el tiempo no es absoluto, sino que discurre de manera distinta según el punto de referencia. El segundo es que la luz siempre viaja a la misma velocidad, independientemente a la velocidad a la que vaya su emisor. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una estación y hay un tren que se mueve a 60 km por hora. Pues bien, para nosotros es el tren el que se está moviendo, pero para un pasajero que está dentro, la que se mueve es la estación. Imaginaos si ese pasajero estuviera andando a 10 km por hora. Para nosotros sería 70 km por hora y serían 60 del tren y 10 del pasajero. Pues bien, este ejemplo tiene una excepción, la luz, que miremos de donde la miremos y da igual a la velocidad a la que vaya el emisor. Siempre va a ir a 300.000 metros por segundo. Ahora con otro ejemplo os explicaré que el tiempo no es siempre el mismo, sino que depende del punto de referencia. Imaginemos por un momento que en el universo no estamos solos, sino que 524 años luz hay otro planeta con unos extraterrestres que tienen potentes telescopios y que son capaces de vernos. Pues bien, ellos lo estarían viendo como yo estoy grabando este vídeo o como vosotros lo estáis viendo, sino que verían a Colón llegando a América. Y bien, esta es la explicación fácil de mi teoría. Hola, me llamo Alfred Wegener y nací el 1 de noviembre de 1880. Después de graduarme en secundaria como el mejor de mi promoción en 1900, empecé a estudiar en la Universidad de Berlín astronomía, meteorología y física. En 1912 empecé a compartir mis estudios sobre la teoría continental públicamente. En 1915 desarrollé la primera versión de mi obra, El origen de los continentes y los mares. Al final de la guerra, publiqué 20 trabajos geofísicos y finalmente llegué a la conclusión de que los continentes están en movimiento. Hace 250 millones de años, los bloques continentales estaban unidos formando un único continente al que llamé Pangea. Y hace unos 150 millones de años apareció la primera fisura entre Europa y África, comenzando así un proceso que ha conducido a la geografía. Pero había un problema. ¿Cómo se movían los continentes? Utilizando varias teorías y estudios demostré que flotaban cual iceberg sobre los fondos marinos, y sus movimientos se debían a las fuerzas de tracción de la marea producidas. Y a todo yo lo llamé la teoría de la deriva continental. Pero esta última idea no convenció a los geólogos de mi época. No fue hasta 1956 cuando John Wilson demostró que la superficie estaba formada por varias capas rígidas pero móviles. Según esta nueva teoría denominada tectónica de placas, no son solo los continentes los que se mueven, sino zonas más extensas de la corteza terrestre, 6 grandes placas y otras más pequeñas,
que se mueven sobre estratos más profundos, siendo la fuerza que los mueve las corrientes lentas de magma viscoso. En esta maqueta he querido representar la tectónica de placas. Como veis, cada uno de estos trozos grandes es una placa. Están las 6 principales y las más pequeñitas. Cada placa tiene mar y continente. Después he utilizado miel para representar el magma sobre el que se mueven las placas. Hola, soy Rosalind Franklin, nací en Londres el 25 de julio del año 1920 y fui una importante biofísica y cristalógrafa. Realicé imprescindibles contribuciones al entendimiento de la estructura del ADN, el carbón, los virus y el gráfico. Me gradué en la Universidad de Cambridge en el año 1941. Llevé a cabo análisis fundamentales de microestructuras, del carbón y del gráfico. Y esto fue clave para obtener mi doctorado en química física que conseguí en el año 1940. Después estuve 3 años en París, en el Laboratoire de Services Chimiques de l'État, donde realicé estudios sobre la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a sustancias amorfas. En el año 1951 comencé a trabajar como investigadora asociada a la King's College de Londres, en el sector de biofísica. Mediante la difracción de rayos X, tomé fotografías de muestras de ADN, haciendo posible la identificación de su estructura. La fotografía pudo conseguirse con una máquina que yo misma había perfeccionado. Pero en el año 1953, como resultado de una relación muy conflictiva con mi colega Maurice Wilkins, este les dio mis fotos a Watson y Crick. Participé en el descubrimiento y la comprensión verdadera de la estructura del ADN, un campo en el que mis contribuciones fueron importantísimas. Yo posibilité la observación de la estructura del ADN, pero el crédito no me fue reconocido por la simple estupidez y el machismo de los científicos Watson y Crick. Ellos fueron quienes en realidad terminaron llevándose el premio Nobel en medicina por ese hallazgo. No obstante, cabe destacar que no tardaron en convertirse en 2 de las personalidades más despreciadas por la comunidad científica, además de haber sido cuestionados en varias oportunidades por sus declaraciones racistas y homofóbicas. Y esta es la estructura del ADN. Dentro de unos 7.500 millones de años, la zona central del Sol, en la que el hidrógeno se convierte en helio, aumentará de tamaño a medida que el hidrógeno se vaya consumiendo. Y cuando ese núcleo de helio alcance un tamaño suficiente, el Sol se dilatará hasta convertirse en una estrella de las denominadas gigantes rojas. Se hará tan gigantesca que su diámetro terminará alcanzando la órbita de la Tierra, acabando con ella. Antes de que suceda esto, la superficie terrestre estará tan caliente que el plomo se fundirá, hervirán los océanos y desaparecerá todo rastro de vida. De esta manera, los procesos nucleares que nos dieron la vida acabarán con ella. Pero antes aún tenemos que descubrir muchas cosas. Empecé mis estudios de astronomía. En 1894 me licencié en la... Así. Los pitagóricos también descubrimos los números irracionales, que no son ni enteros... Mira, ¿eran enteros? Empecé mis estudios de astronomía. De 1867. En aquella época, Polonia era de los rusos, me he comido Varsovia. En 1912 empecé a compartir mis conocimientos sobre la deriva continental. ¿Tal? Públicamente. De noviembre de 1866. ¿60 y qué? ¿Qué era? Pero ¿cómo? Con pie. Tuvimos que procesar casi 10 toneladas de aquella sustancia... No, de aquella tierra... Aquella tierra que se